Y yo quiero, Señor, entregarte, como sé que lo han hecho desde el comienzo, a ti también esta parte de la palabra, porque ningún hombre es suficiente para hablar de lo que viene de tu corazón. Señor, es algo tan santo y tan grande que me quito el calzado de los pies y te pido que seas tú, Espíritu Santo, que yo solamente sea un portavoz, pero seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Ayúdame, Señor, y ayuda a mis hermanos para que recibamos la palabra con toda solicitud y para tu gloria y tu honra. Amén, amén. Qué alegría estar aquí con vosotros, hermanos. Nos sentimos muy a gusto, Vanessa y yo, nos sentimos como en casa porque somos hermanos en la fe y el Padre ha decidido presentarnos hoy, pero realmente vamos a estar juntos por la eternidad. ¿Te das cuenta, no? Es una familia que no se queda solo aquí en la tierra, sino que vamos a estar juntos con el Señor y juntos eternamente. Y me siento en familia también por lo que decía vuestro pastor y vuestra pastora, porque Dios ha querido unirnos, Dios ha querido conectarnos y estratégicamente unir nuestras casas y somos consuegros, estamos muy felices. Gracias por haber hecho tan buen trabajo con Jonathan. Nosotros hemos orado mucho por el esposo que iba a tener Rebeca y no nos podía haber dado el Señor un mejor yerno y están pastoreando ellos, Jonathan y Rebeca, como sabéis, en Granada. Ellos están allí ya. El fin de semana pasado fue la mudanza, llevando a cabo un ministerio. Así que el legado sigue, el legado de vuestros pastores sigue con sus hijos, que están todos sirviéndole al Señor, incluido, por supuesto, Raúl y Alina, ¿digo bien? Alina. Y bueno, ahora pues conoceros es un sueño hecho realidad. Vamos a la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6 también nos ayuda una pequeña presentación que la hermana pues va a estar allí pasando los versículos. Gálatas capítulo 6. He sido tan edificado al recibir la palabra para vosotros, porque nosotros recibimos la palabra, somos los primeros en oírla e incluso recibimos más que lo que comunicamos. Yo conforme os vea, si alguno se duerme, aunque el mejor lugar para dormirse es también en la casa de Dios, en la presencia de Dios, pero si os veo que tenéis hambre, yo voy dando. Veo que ya estáis llenos, ya paro para no empachar a nadie. Pero quiero culminar este mensaje con un llamado. Hoy, si me da libertad el pastor, quiero hacer un llamado a todos vosotros, a todo el que quiera venir aquí adelante y juntos pedirle al Señor que nos llene de su espíritu. Mi mensaje es un mensaje de ánimo, de consolación, es un mensaje de exhortación también. Al mismo tiempo, hay fundamentalmente dos textos que el Señor me dio para vosotros. El primero está en Gálatas, capítulo 6 y versículo 9. El título es no os canséis. Y es Gálatas 6:9, avanza una, si puedes. Eso es. Dice allí, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ese es el primer texto. Y el segundo texto está en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y especialmente el versículo 3, donde dice, hijo mío, avanza una, yo te voy diciendo para que nadie se nos pierda, pero puedes darle para adelante una. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Pero el versículo anterior, el versículo Hebreos 12, versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo
no se canse hasta desmayar. Fijaos que en los dos textos, en Gálatas 6:9 y en Hebreos 12:3, habla de que hay un peligro y es el cansarnos y hasta desmayar. Todos de una forma o de otra nos cansamos, luchamos contra el cansancio. El cansancio puede ser del cuerpo, un cansancio físico, hay que saber cuidar también el templo del Espíritu Santo. Puede ser un cansancio del espíritu, un cansancio espiritual en la medida en la que nos hemos desconectado de nuestra fuente de energía, como hoy en día las baterías de nuestros teléfonos o nuestros portátiles. Si no las conectamos, bueno, hoy en día baterías hasta para los coches y para los patines y para todo. Si no lo conectamos a la fuente, evidentemente se desgasta y no funciona. Igual nosotros, si no nos conectamos con Dios, pues nuestro espíritu desfallece y no podemos funcionar. Pero el cansancio más preocupante es el del alma, el del ánimo. Como dice aquí, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, ahí está el alma, no se canse hasta desmayar. Y nuestra alma se cansa. No sé cómo has venido esta mañana, si has venido con algo de cansancio. Espero que nadie esté al borde de desmayar, pero estamos en la presencia de Dios para que Él nos fortalezca y nos renueve, y en su presencia y plenitud de gozo. Amén. Entonces, Jesús, fíjate, avanza una, por favor, en Mateo capítulo 11, una más. En Mateo capítulo 11, os leo, dijo aquello de: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces ahí Jesús estaba claramente identificando que el peor de los cansancios no es tanto el del cuerpo físico, ni siquiera el mental, pero el del alma. ¿Por qué nos podemos cansar en nuestra alma? ¿Por qué puede estar alguien cansado en su alma en esta mañana? Por ejemplo, por decepciones, por traiciones. Esperabas el bien de alguien y te encontraste con que te dio la espalda. Frustración, que no ves el fruto de tu esfuerzo como te gustaría. Quizás por promesas que están tardando en cumplirse, que están ahí, años estás esperando y esas promesas están tardando, y eso trae un cansancio en tu alma. Una pandemia actual, soledad. Hay gente que se siente sola, aunque tenga miles de seguidores o miles de amigos en Facebook o esté rodeada de personas, y sin embargo se siente sola, y eso también cansa el alma. La lucha contra nosotros mismos. Queremos cambios, queremos avanzar, queremos ser mejores, y a veces cuando no vemos eso rápido nos cansamos con nosotros mismos, nos cansamos en nuestra alma. O simplemente porque llevamos mucho tiempo trabajando y hay un desgaste. Llevamos mucho tiempo llevando una responsabilidad, una carga determinada y en un esfuerzo, y hay un desgaste. Y Jesús lo dice: venid los que estáis trabajados y cargados. Estar cansado no es un pecado. Venid, yo os haré descansar. El problema es que dejemos que vivamos de una forma crónica en cansancio, se convierta en un estilo de vida vivir cansados en el alma, y llega un momento que estemos a punto de desmayar, al borde de tirar la toalla, de bajar de alguna forma los guantes de la batalla. Por eso el Señor dice: hallaréis descanso, tomad mi yugo, hallaréis descanso para vuestras almas. No vas a estar solo, vas a estar conmigo a mi lado, y yo te voy a ayudar para que no desmayes. Pero Él nos dio ejemplo, Jesús nos dio ejemplo a cada uno de nosotros, porque también su alma estuvo, déjalo ahí, está bien, déjalo ahí. Su alma estuvo al borde del desmayo. Jesús no exagera, y cuando Él dice: mi alma está angustiada hasta la muerte,
Eso no era una hipérbole, eso era real. Él sudó sangre. Él tenía tal agonía interna que llegó un momento, al saber que se iba a separar del Padre, que Él siendo santo iba a tomar el pecado tuyo, el pecado mío, que sus queridos discípulos le iban a dejar solo, uno le iba a traicionar. Todo eso se convirtió en una angustia en su alma y él podía llegar hasta desmayar. ¿Te imaginas? Mi alma está angustiada hasta el punto de la muerte. Si él hubiese muerto ahí en ese momento en Getsemaní y no llega a la cruz, ¿quién nos hubiese salvado? Pero él nos dio ejemplo, él no desfalleció, no sucumbió a ese cansancio, a esa angustia en su interior, sino que nos mostró cómo vencerlo, porque él fue a la oración, él fue a la presencia del Padre, él fue al encuentro donde dice que fue fortalecido. Hebreos en su capítulo 12, versículo 3 dice que consideremos a aquel que soportó tal contradicción. O sea, míralo a él para que vuestro alma vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fíjate en lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Y fue a un encuentro con el Padre. Un encuentro donde derramó su alma. Un encuentro donde dice en Lucas capítulo 22, verso 43, que un ángel vino desde el cielo a fortalecerle. Recibió allí, en ese momento, en ese encuentro, recibió la fuerza que necesitaba. Yo soy de los que piensan que el ángel hizo una labor muy parecida. Avanza una, por favor. Hizo una labor muy parecida a la de Jonathan y David. Sabéis que hay un momento en el que David, él está en una cueva, la promesa de que va a reinar está lejos. Saúl lo busca por todas partes para matarlo. Le han traicionado unos diciendo que está en el desierto. Estaba en un desierto, en una cueva escondido. Y Saúl buscándolo. Pero fíjate cómo son las cosas. Fue Jonatán, después hablaré un poco de este detalle. Fue Jonatán el que encontró a David. Saúl no podía encontrarlo, pero Dios permitió que Jonatán fuera como un ángel. ¿Y qué le dijo Jonatán? Le dijo, tranquilo David, ahora estás cansado, ves lejos la promesa, ahora está tu alma que vas a desmayar, pero ¿sabes una cosa? Tranquilo, porque tú reinarás sobre Israel. O sea, le puso el gozo por delante. Saúl, mi padre, no te va a poder matar. Tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo, yo estaré a tu lado. Hicieron un pacto. Dice literalmente que Jonatán fortaleció su mano en Dios, fortaleció el ánimo de David. Pues yo creo que el ángel que vino allí en Getsemaní, lo que le dijo a Jesús es: ánimo Jesús, te queda muy poco, te queda la recta final. Es verdad que viene la cruz, pero después de la cruz habrá muchos hijos en la gloria. Después de la cruz vas a reinar a la diestra del Padre. Esa sangre que derramarás será para el perdón y para la salvación de todos aquellos que tú amas. Y le mostró, porque dice en Hebreo versículo 2, el versículo anterior, Hebreo 12:2, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. Entonces yo creo que allí en Getsemaní, en ese momento de oración, Él se renovó viendo el propósito tan grande que se iba a conquistar, que se iba a lograr, viendo el gozo de que un día tú y yo pudiésemos estar con Él en su presencia en el cielo y ser ese pueblo redimido, salvo, que le vamos a adorar por la eternidad a Jesucristo. Amén. Aleluya. Es muy importante que nosotros también tengamos unos encuentros con Dios. Cuando sentimos cansancio en el alma, no poner los ojos en Jesús, porque dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y a veces pensamos que eso simplemente voy en el coche, estoy en el trabajo y pongo un pensamiento en el Señor. Y eso es necesario. Pensar en Él es como una forma de tenerlo siempre presente. Pero esto que Jesús hizo es algo más profundo. Es un encuentro cara a cara. Es una búsqueda desesperada. Entonces, cuando estamos con un cansancio en nuestra alma o en nuestro ánimo, es necesario que hagamos como Jesús, que vayamos a un encuentro con Dios,
donde busquemos los ojos de Jesús. Estemos en su presencia diciendo, Señor, yo necesito fuerzas nuevas para seguir adelante en Mula, para seguir adelante sirviéndote, para seguir adelante con mi familia, para seguir adelante con los retos que tengo, Señor. Y puestos los ojos en Jesús, en ese cara a cara con Jesús, Él nos va a dar la gracia. No va a venir un ángel a fortalecerte, porque ya fue enviado el Espíritu Santo. Va a venir el Espíritu Santo a darte ánimos, porque Él es el Paracletos, Él es el Consolador. Y el Espíritu Santo te va a decir, yo estoy contigo, nunca te dejo, yo soy tu fortaleza. Cuando tú no eres capaz, yo sí lo soy. Yo voy a guardarte, yo voy a cumplir mi propósito en ti. Y Él renueva nuestra fuerza y renueva nuestro ánimo para que nuestra alma o nuestro ánimo no llegue hasta desmayar. No os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, mis hermanos, quiero decirte algo de parte del Señor, y es que está de alguna manera cerca. Está cerca el cumplimiento. Está cerca. No desmayes, porque a su tiempo segaremos. La cosecha está cerca. El tiempo de cosechar lo que has sembrado está cerca. No, como Jesús, estaba ya la cruz cerca. No desmayes ahora que está la meta. No te rindas ahora que está cerca. Hay muchas cosas que están cerca para cumplirse y para que tú las puedas ver, el fruto de tu aflicción, la cosecha. Se lo digo también a los pastores. Por eso, ánimo, no nos cansemos y sigamos corriendo esta carrera con paciencia. Amén. Yo he tenido un momento en mi ministerio, un par de momentos, pero recuerdo especialmente uno en el que mi ánimo se cansó hasta el punto de desmayar. Hablé con mi esposa y todo, pensando en dejar el ministerio, porque era demasiado fuerte el proceso que estábamos viviendo. Teníamos los niños pequeños en aquel entonces, te estoy hablando hace ya quizás 15, 20 años, y teníamos los niños pequeños, y yo veía que en lugar de servir al Señor con alegría, con ánimo, con renovación, llegó un momento que estaba sirviéndole al Señor con carga, con cansancio, con tristeza. Y eso incluso se estaba materializando en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, como un padre en blanco y negro, como un marido que no tenía realmente esa vida abundante que el Señor nos ha prometido. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? El reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Si vivimos el reino de Dios, se tiene que manifestar gozo y paz en el Espíritu Santo. Y yo dije, Señor, si esto es servirte, pues yo no puedo, o yo no sé hacerlo. Y estuve a punto de tirar la toalla. Doy gracias a Dios que mi esposa fue un ánimo para mí, mi pastor que todavía camina con nosotros, el pastor Juan Radamés Fernández, fue un ánimo para seguir adelante, pero nada que me dijera el hombre podía traer el cambio que yo necesitaba. El cambio vino en una búsqueda de Dios, en meterme en su presencia y en decirle al Señor, Señor, mi ánimo, mi alma está en un cansancio, estoy como quemado, en un burnout quemado, pero tú eres, Señor, tú eres la razón. Lo hago por amor a ti. O sea, desde joven te sirvo, no en definitiva por los hombres o porque se supone que soy un profesional, un pastor. Yo no quiero eso. Es por ti, es por esa cruz y en el amor de Dios, en la presencia de Dios, recordando lo que Cristo hizo por mí. Se renovó mi ánimo para seguir hasta hoy. Pero lo que quiero decirte es algo. En ese momento hay visión de túnel. De alguna manera es como que estás allí metido en la prueba y no ves más allá. Y yo no era capaz de ver que los mejores años para nuestro ministerio, los mejores años para nuestra familia estaban por delante. Quizás en ese momento el proceso hace que
parece que no ves la salida, pero dice que Él no vamos a ser probados, tentados más de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba, Él nos da la salida. Y él tenía la salida para esa prueba, esos procesos que estamos viendo, que eran la escuela de Dios con Vanessa y conmigo. Ese desierto no era eterno, tenía su fin. Y luego venía un tiempo que hemos vivido, un tiempo de iglesia maravilloso. Hemos sido misioneros en Bolivia, hemos podido tener experiencias de multiplicarnos, de abrir lugares y cumplir llamados en el sureste de España y más allá. Y hemos vivido cosas tan bonitas que en aquel momento yo no veía más allá de lo que estaba, pero en la presencia de Dios se renovó mi fuerza, se renovó mi fe y recuperé la esperanza, porque en definitiva, mis hermanos, no es con nuestra fuerza el que nos sostiene, es el Señor, es su amor. El que murió en la cruz del Calvario sigue con nosotros. ¿Le puedes dar un aplauso por eso a Él? Aleluya. Entonces, lo que te quiero decir es esto. Lo que te quiero decir es que muchas veces el peor tiempo está muy cerca de lo mejor que Dios tiene para nosotros. Muchas veces el peor tiempo da paso a un mejor tiempo. Y el Señor dice, ánimo, no te canses, está cerca. Y hoy quiero ser como Jonatán y vosotros un David y deciros, el Señor va a hacer algo hermoso en vuestras vidas. El Señor es fiel para cumplir sus promesas. El Señor está con esta iglesia Betel de Mula. Ánimo, pastores Eusebio y Marisa, porque lo que mucho tiempo habéis orado y habéis sembrado con lágrimas, vais a ver la cosecha. Hay algunos, ¿qué está cerca? Gracias. Mira, está cerca el cumplimiento de su propósito. ¿Te imaginas a José en la cárcel en esa hora tan oscura diciendo, ya está, reniego de Dios, lo que me mostró en visión y en sueños es una pantomima? Y estaba a punto de ir a reinar, estaba a punto de ir con Faraón a ser el consejero de Faraón. Le faltaba muy poco, pero allí en la cárcel se sentía olvidado, se sentía solo. Pero David también en la cueva, estaba muy cerca el cumplimiento. Solo un poquito más. Dile al que está a tu lado, sonríele y dile, solo un poquito más. Está cerca también el fruto de tu trabajo. ¿Sabéis que cuando estaba orando por vosotros, por esta palabra, el Señor me mostró en visión? Esta iglesia tiene 27 años. ¿Cuánta semilla habéis sembrado? ¿Cuánta semilla que está sembrada en Mula? ¿Cuánta semilla que está sembrada en esta comarca y en muchos corazones? Y el Señor me mostró, ¿perdón? Claro, pero te entiendo lo que quieres decir, que desde aquí hermanos han ido. Nosotros mismos en el sur de Francia pudimos por un tiempo pastorear a hermanos que habían salido de aquí de Mula y que estaban trabajando en la campiña francesa y hoy están allí en la iglesia Vida Nueva de Buquier, gracias. Pero el Señor me mostró semillas que están durmiendo. Parece que nada ha pasado hasta que llega la lluvia temprana, la lluvia tardía y la semilla germina y viene la cosecha. Entonces, no os canséis, hermanos, ánimo, porque está cerca también el fruto por el que habéis trabajado. El cumplimiento de la promesa, como Abraham y Sara. Fíjate que pasó mucho tiempo y a los 100 años llegó el momento de que era el cumplimiento de la promesa. ¿Qué tal si Abraham hubiese dicho, no, ya ni lo intento, ya no, ya está viejo, estoy viejo y está vieja ella, se pasó nuestro tren? Creyó la promesa que Dios lo podía hacer con un viejito, porque Dios Dios no es solo para una edad, Dios es para todas las edades. No tiene favoritismo por jóvenes y por ancianos. Él sirve al que está dispuesto. Él se usa de todos nosotros, hasta de los niños y de los ancianos. ¿No es cierto? Dice que Abraham creyó. Y el cumplimiento de la promesa es necesario la fe y la paciencia para ver que el Señor es fiel y que cumple su promesa. También está cerca la madurez. Me gustaría
avanza leer con vosotros un pasaje, si quieres buscarlo en tu Biblia. ¿Habéis traído la Biblia, hermanos? Hebreos capítulo 12, 5 y 6. Si habéis traído la Biblia, me gustaría verlas porque soy como Tomás, que si no lo veo no lo creo. A ver cuántas Biblias. 1, 2, 3, 4. Ah, bien. La vais sacando poco a poco. 5, bien. El teléfono también puede servir. ¿Tienes ahí? El teléfono también. Vale. Hebreos 12, 5 y 6. Hebreos 12, 5 y 6. Dale para atrás una que no lo he puesto ahí en la presentación. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes. ¿Ves otra vez la palabra desmayar? No te canses de Dios, de la disciplina, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermanos, tenemos un Padre maravilloso, tenemos un Padre bueno, tenemos Padre eterno, tenemos Padre que es todopoderoso, tenemos Padre sabio, como decía vuestro pastor, 3 veces bueno, porque es bueno el Padre, es bueno el Hijo y es bueno el Espíritu Santo. Tenemos un Padre que, como nos ama, no se cansa de corregirnos, de invertir en nuestra vida, de disciplinarnos, porque quiere producir en nosotros ¿qué? Madurez. Fíjate que cuando pensamos en Romanos 8:28, que dice, a los que aman a Dios, ¿qué dice? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan a bien. Pero se nos olvida el versículo que sigue, que es a los que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces dice, que nos predestinó para llevar la imagen del Hijo. Su propósito es que tú y yo llevemos la imagen del Hijo. El propósito más importante de Dios no es bendecirte, es formar tu carácter. O sea, Dios está más interesado en que seas como el Hijo que incluso en tu prosperidad. Si es necesario que pasemos por procesos como he puesto el ejemplo de José en la cárcel, de David en la cueva, de Abraham que esperó tantos años la promesa. Y siendo Dios bueno, ¿por qué permite esas cosas en sus hijos? Porque Dios sabía que con un David inmaduro, con un José como un hijo mimado, o como con un Abraham en su carne y en su fuerza, no podía levantar una nación. Lo que Dios va a hacer en tu vida no lo puede hacer si somos niños espirituales. Necesita que tengamos madurez. Y por eso Él disciplina nuestra vida. Hace que todo ayude para bien. Hasta el que os habla, los que os hablamos, o he hablado de ese desierto, pero he pasado por pruebas de enfermedad, traiciones, divisiones, hemos pasado por momentos de escasez, una quiebra empresarial, hemos pasado por tantas cosas, pero doy gracias por todo. Todo ha ayudado para bien, porque hoy conocemos a Cristo más, porque hoy somos más como Cristo y podemos en definitiva estar parados en este púlpito diciendo que Él es bueno, que Él es real, que su gracia se perfecciona en nuestra debilidad, aleluya, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, ¿os dais cuenta? Eso también, ánimo, no os canséis porque Él está haciendo, no desmayes en ese trabajo de Dios en tu vida. Pero también en Santiago capítulo 5, busca ahora en Santiago capítulo 5 este texto de 7 al 9, que dice que está cerca la venida del Señor. Santiago capítulo 5 dice, por tanto, verso 7, hermanos de Mula, Betel Mula, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ahí la palabra también perseverancia. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.
tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca, se acerca. Pues ahora está cerquísima. Si en aquel momento, hace 2000 años estaba cerca, ¿ahora qué? Estamos, hermanos, en los tiempos que el Señor, a la vuelta de la esquina suena la trompeta final. El Señor está cerca, persevera, mantente fiel, que te halle trabajando para Él, que te halle en su casa con tus hermanos reuniéndote, que te halle con vestiduras blancas, limpias, santas. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. ¿Qué está diciendo? No pierdas tiempo quejándote, que ya el Señor viene y Él se va a encargar de cada uno de nosotros. Vamos a rendir cuentas. Como dice en Apocalipsis 22:12, te lo leo. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermano, puedes ver que el Señor está pronto, a la vuelta de la esquina está el Señor y viene con galardón, viene con recompensa. Por eso no te canses, por eso no dejes tu fe, que tiene gran galardón, que tiene gran recompensa. Mantente fiel en el lugar en el que Él te ha asignado estar. Amén. Y os he puesto este ejemplo. Ahora sí, me gustaría que pusieras esa presentación, la siguiente, de la historia de Drake. El 27 de agosto de 1859 cambió la historia de la humanidad. Ese día, por primera vez, brotó petróleo del subsuelo. El oro negro fue el salto energético que necesitaba el mundo para avanzar. A Edwin Drake le gustaba que le llamaran coronel, aunque no lo era. Durante su vida había sido casi de todo menos petrolero, maquinista de ferrocarril, oficinista, agente de correos. Procedía de una familia humilde de rancheros de Nueva York. Era el ejemplo perfecto de un americano hecho a sí mismo. El mundo necesitaba una solución para iluminar los hogares. Se usaba aceite de ballena, que era caro y habría terminado extinguiendo a todas las ballenas de la tierra. Dos hombres, Bissell y Eveleth, vieron el potencial que tenía una empresa llamada Oil Creek. El petróleo estaba contaminando explotaciones de agricultura. Entonces, un químico, Samuel Kirk, refinó ese petróleo y sacó queroseno. Y estos hombres, Bissell y Eveleth, vieron que era una oportunidad de negocio. Entonces necesitaban un hombre que fuera el que cavara el pozo. Y Drake, que era un cabezón, era tenaz, perseverante, se puso con la empresa. No sabía de minería ni de geología, pero tenía dos virtudes: dominio de las herramientas y valentía. Construyó una choza, compró una máquina de vapor y comenzó a taladrar la tierra, a perforar. Todos fueron problemas. Estamos hablando de que hasta ese momento nadie había abierto un pozo petrolífero. Hundimientos de tierra, burlas de la gente, obstáculos técnicos. Finalmente Drake consiguió bajar 10 metros y allí no había nada. En ese momento, los financiadores que habían creído en el proyecto lo dejaron solo y cortaron la financiación. Drake estaba convencido de que el oro estaba ahí abajo. Reunió $2,000 de amigos y de familiares y siguió adelante. Lo apodaron el loco Drake. En ruina consiguió $500 más para seguir cavando hacia abajo. Hasta que en agosto de 1859, a los 21 metros de profundidad, toparon con una grieta y pararon. Al día siguiente, el 27 de agosto, el petróleo brotó. Habían tardado 1 año y medio. Este pozo produjo los primeros 30 barriles de petróleo a $20 por barril, $600 al día. La fiebre del petróleo comenzó y la historia del mundo cambió
por ese que llamaron el loco Drake. Entonces, avanzas por favor. La enseñanza es que hay gente que abandona en el metro 10. Hay gente que abandona en el metro 15. Otros hasta en el metro 20, pero el petróleo está un poco más abajo, en el metro número 21. Y aquí entra lo que dice Gálatas 6:9: a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermano, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sigue porque la promesa está cerca. Sigue porque la salvación de ese ser querido está cerca. Sigue porque el trabajo hecho en mula no es en vano. Vamos a ver cómo brota el petróleo. A lo mejor en otros lugares es a los 10 metros, pero si aquí es a los 21, hay que seguir cavando, hay que seguir trabajando, porque el Señor va a traer una gran cosecha para esta tierra. Sigue, hermano, porque la venida del Señor está cerca y vas a ver tu recompensa eternamente en el cielo, tu galardón por la eternidad. Aleluya. Así que dile al que está a tu lado: sigue adelante, no te canses. Amén. Y bueno, voy a terminar con algo que es muy práctico. Avanza, por favor. Otra más. Y otra, por favor. Otra más. Ahí. Cobrad ánimo. Es una palabra del corazón de Dios para vosotros. Dice en Deuteronomio 31:6: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. ¿Cuántos reciben esta palabra? Ageo 2:4. Pues ahora, Zorobabel, podríamos decir Eusebio y Marisa, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac. Los jóvenes, la nueva generación, esforzaos y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Esa palabra me llama la atención, cobrar ánimo, porque es como si tú estás trabajando todo un mes. No sé, ¿en qué trabajas tú, hermano? En un centro comercial. ¿Y tú en qué trabajas, hermano? ¿Cómo? Transportista, gracias. ¿Y usted, hermana, en qué trabaja? En un almacén. ¿Por qué os quedáis así pensando como de repente? Es como que quizás está vuestra mente en otra parte, ¿no? Y la acabáis de traer aquí. Me alegro porque así os estoy trayendo de vuelta. ¿Y usted, hermana, en qué trabaja? Y la que trabaja en casa, o el que trabaja en casa, eso también es trabajo. Es de los más duros, eso no termina nunca. Ese trabajo de la mañana hasta la noche, ¿eh? Bueno, pero la diferencia es que termina el mes y en casa no te dan un cheque. Pero imagínate que terminas el mes y te dan un cheque. ¿Y ahora qué haces con el cheque? ¿Lo fríes con patatas? Vas a una ventanilla, al banco, a cobrar el cheque. Tienes que saber cobrar el cheque que se convierte en tu recurso. El ánimo hay que saberlo cobrar. Hay que saber ir a la ventanilla. Porque dice ahí, cobrad ánimo. Está diciendo Dios, os doy ánimo. Estoy con vosotros, pueblo de la tierra. Trabajad, esforzaos, nadie os podrá hacer frente. Pero cobra ánimo. ¿Dónde, Señor? ¿Dónde cobro este cheque? ¿Dónde cobro el ánimo? Y aquí es donde yo digo las 4 P's. Las 4 P's para cobrar el ánimo. Número 1, el ánimo se cobra en la presencia de Dios. Si tú quieres tener buen ánimo y no cansarte hasta desmayar, como hemos hablado de Jesús en Getsemaní, que Él pasó tiempo y le dijo a los discípulos, no habéis podido velar ni tan solo una hora. Mira, no salgas de allí hasta que no salgas lleno del Espíritu Santo, hasta que no salgas con el ánimo fortalecido y renovado, porque allí Dios tiene el ánimo que necesitamos, en su presencia y plenitud de gozo y delicias a su diestra. Número 2, la otra P, el ánimo se cobra en la palabra. ¿A cuántos el Señor les está consolando y animando a través de su palabra en esta mañana? ¿Verdad que sí?
y en las promesas de Dios. Si estás que desfalleces, si estás que oyes las noticias del mundo y te turba, o te dan una mala noticia de tu país o de un familiar, un ser querido, no te desconectes de la palabra, porque la palabra tiene buena nueva, la palabra tiene promesa, la palabra tiene ánimo para cada uno de nosotros. Esfuérzate, no desmayes, le dice el Señor a Josué, pero nos lo dice a nosotros, porque aquí estoy contigo, nadie te podrá hacer frente. Para no desmayar, el ánimo de la palabra nos da ánimo, cobra el ánimo. Vas a la Biblia, hoy leo, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres hablar aquí? Renueva mi fe, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, ¿no es cierto? La otra P es el ánimo a través de nuestros pastores, porque nuestros pastores están puestos para exhortarnos y para hablarnos la palabra y para aconsejarnos, pero son un ánimo para nosotros. Han pasado por 1000 experiencias. Vosotros tenéis padres espirituales experimentados en quebranto, que han pasado por 1000 cosas, que han visto la fidelidad del Señor. Entonces, los pastores son una provisión de Dios, un regalo de Dios para que nos den ánimos y sigamos creyéndole a Jesucristo. Y la última P, la cuarta P, es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. No podemos vivir esto solos. Mira, piensa en lo que te estoy diciendo. Jesús se cansó, su alma se angustió hasta la muerte. Y gracias a que estuvo en la presencia, a que estuvo con la palabra, porque un ángel vino y le recordó el fruto que venía. Estuvo con su padre, que es su pastor. En fin, ahí tienen las 3 P. Pero cuando luego está camino al Gólgota, lo que se conoce como la vía dolorosa, ¿sabéis que no podía llevar la cruz hasta el final? Jesús necesitó un Simón cireneo, un Simón de Cirene, que le ayudó a llevar la carga. Estaba demasiado cansado, pero apareció Simón y pudo llegar hasta la cruz a ser nuestro Salvador. Hasta el Hijo de Dios necesitó hermanos. Por eso les dijo a sus discípulos: no me dejéis solo en este momento, orad conmigo, velad conmigo, porque estoy en un momento crucial. Velad aunque sea una hora. Jesús no iba por ahí Superman. Él era humilde para reconocer que también necesita a sus hermanos. Sonríe al que está a tu lado, dile: te necesito, hermano. Si me ven mal, no me dejes caer, hermana. Todos nos necesitamos. Entonces, ¿cuáles son las 4 P's? Ayúdame. La primera, la presencia de Dios. La segunda, la palabra. La tercera, los pastores. Y la cuarta, el pueblo. Yo también hay momentos que necesito un Simón que me ayude a llevar la cruz, que me ayude a llevar la carga. Alguien que ore por mí y decirle con confianza: hermano, nos juntamos a tomar un café, estoy pasando por una prueba, necesito que oremos juntos, necesito una manito, un consejo. Y ahí está, el Señor trae ánimo. ¿Dónde cobro el ánimo? En esas 4 ventanillas, en esas 4 P's. ¿Lo recibes de parte de Dios? Entonces, estas palabras, con mucho cariño, te las quiero dedicar. ¡Qué fracaso! Preparo un barco para legiones y solo se suben mi mujer y mis hijos. Y porque no tenían más remedio. Alégrate, Noé, por tu fidelidad salvaste al mundo entero. No soy mejor que mis padres, toda mi vida sirviendo al Señor y solo yo he quedado. Anímate, Elías, he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas y a la vuelta de tu depresión un discípulo llamado Eliseo te espera. ¡Qué decepción de ministerio! Apenas pude ayudar un poco en la iglesia, hacer un puñado de milagros, contadas predicaciones y soy cortado de la tierra. Todo está bajo el control de Dios, Esteban. Con tu muerte explotará la predicación del Evangelio más allá de Jerusalén y también se va a convertir uno de tus asesinos, que será el apóstol Pablo.
Vaya contradicción de llamado. 40 años camino a la tierra prometida para que al final de 600,000 varones solo entren 2. Y ni siquiera Aarón y yo heredamos la promesa. No te quejes, Moisés. Con esos 2, Josué y Caleb, entró una nueva generación. Y cuando venga el Mesías, se te concederá ver su gloria y pasear con Él en el monte de la transfiguración. ¡Qué desperdicio de semilla! El 75% de lo que hemos sembrado estos 27 años se ha perdido. Ten paciencia, sembrador. No se te contrató por el volumen del resultado, sino por hacer fielmente el trabajo. Esa cuarta parte que sí da fruto es tan valiosa para tu patrón que estuvo dispuesto a regar la tierra con la sangre de su propio Hijo. Y como dice en 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, hermano, nuestro trabajo. ¿Puedes ponerte en pie conmigo? Amén, porque el Señor me mandó a hacer un llamado. Y quiero ser fiel a lo que el Espíritu Santo me mostraba. Quiero en este día orar por todos los que se sienten cansados. Quizás te sientes cansada de alguna forma y no quieres desmayar. No quieres llegar hasta el punto de desmayar. Hoy dice Gálatas 6:9, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo, si no desmayamos, cosecharemos. Hay un fruto para tu trabajo, hay un fruto para tu esfuerzo. Eusebio, Marisa, vais a ver el fruto de vuestra aflicción y va a quedar satisfecha vuestra alma. Hebreos 6:10 para vosotros. Él no es injusto como para olvidarse de vuestra obra de amor y vuestro servicio, vuestro trabajo. Él no es injusto. Él va a traer una gran cosecha de vuestro trabajo. Entonces vamos a cantar una canción que esté a tono con esta palabra. Y yo voy a pedir que todos los que necesitan fuerzas nuevas de Dios, que vengamos. Yo también me uno a este llamado y yo le digo, Señor, he sido tan bendecido con esta palabra que para mí el primero, aunque es para mula, yo me hago muleño y me la tomo para mí.